Entonces, claro, lo que yo digo es que creo que a pesar de eso, ellos creo que han asumido ese riesgo pensando a largo plazo. Es decir, están intentando ese control del mercado, pero no creo que tengan un plan en su cabeza de, bueno, ahora paso 1, ahora los precios van a subir hasta los $120. Ya, no, es Paso que 2, no, cuando pasen lo hacemos. eso no No sé. creo que sea eso no creo. No, no porque además, sí es verdad que obviamente intentando controlar los precios están, porque la semana pasada o hace dos, cuando llegó ahí a los $120, pues empezaron a meter medidas, ¿no? Claro. Digamos, para rebajarlo y ahora más o menos se ha estabilizado ahí en torno a los 100. Hoy creo que cerró en 101. Y de todos modos, se hablaba al principio de que podía llegar y que el objetivo de Irán era llegar a los 200. Bueno, estimaciones más realistas decían 150, pero tampoco hace falta que lleguen a 150 para notar un aumento bastante elevado. De hecho, lo estamos Sí. viendo ya, y con que se mantenga por encima de 100 durante varias semanas, meses, se nos puede ir, por ejemplo, aquí en España a más de 2 euros perfectamente. Y claro, el Totalmente. problema es que eso sostenido en el tiempo es inflación. Y claro, están, como mencionamos antes, las elecciones midterm. Yo, sinceramente, te voy a explicar lo que yo creo que pasó, ¿eh? Desde mi punto de vista. Yo creo que la captura de Maduro, porque eso fue una operación magistral, pese a que Venezuela no es la gran potencia militar, coño, entras en la capital de un país, te llevas a su máximo dirigente sin ninguna baja, Una elevó mucho pasada. la moral, elevó mucho la moral. Y entonces yo creo que sí que llegó a haber un objetivo de máximas al principio, junto con Israel, con todo lo que hablaron con Israel, de vamos a intentar hacer lo mismo, es decir, de cambiar el régimen, de poner el régimen, aprovechando también que había unas protestas en enero, pero ya llegaban prácticamente deshechas a febrero. Y creo que no midieron bien ¿cómo explicarlo? La capacidad de guerra o la guerra para la que Irán se había preparado. Porque además de la estrategia de puercoespín que comentas tú, yo también veo muchos tintes de guerrilla a distancia, incluso podríamos decir. Porque los iraníes han hecho varias cosas muy bien para prepararse para este conflicto. Llevan muchísimos años preparándose para un conflicto así. Y yo diría que la primera que han hecho muy bien es no tener ningún centro de gravedad prácticamente importante en el país. Es decir, tú los puedes bombardear, pero ellos van a seguir funcionando. Doctrina Por otra parte, mosaico. doctrina mosaico, exactamente. Por otra parte, tiene un gran estocaje de drones, de misiles balísticos, que incluso yo pensé que no iban a ser capaces de mantener el ritmo de bombardeos que están manteniendo. Y después, bueno, el tema del bloqueo naval es una guerrilla naval, porque tenemos ahí las lanchas misilísticas, tenemos los minados, tenemos buzos, tenemos misiles antibuque en tierra, o sea, yo creo que en Estados Unidos midieron un poco mal lo que Irán se había preparado para este conflicto, y creo que se apresuraron incluso demasiado, motivados por el éxito que habían tenido en Venezuela. Dijeron, venga, hemos triunfado aquí, vamos allí, no te voy a decir tan rápido como lo de Venezuela, pero en 2 meses nos cargamos el régimen. Y esto yo creo que no iba a ser porque, además, algo que mencionamos mucho durante las protestas es que no había división real tampoco dentro del régimen. Es decir, unas protestas pacíficas con un ejército y una guardia islámica, perdón, muy cohesionadas, no iban a triunfar. Y estos bombardeos creo que tampoco van a triunfar si no hay boots on the ground. Pero, y te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que, o sea, sí, es posible que hubiera ahí un poco de exceso de moral, ¿no? Gracias a la operación Absolute Resolve, pero teniendo el nivel de infiltración que tenía el Mossad, el conocimiento que tenían de las decisiones que se tomaban, porque ese general que he mencionado antes, general Ismail, era un alto cargo, se reunían allí. ¿De verdad que no tenían claro? Yo creo que, a ver, ¿tú crees que lo tenían claro o que ha sido un exceso que lo sabían, pero a pesar de eso han dicho, no, pero creo que podemos? ¿Un Yo exceso creo de que, confianza? yo creo que faltó preparación. Veo muy apresurado cambiar el foco ahí de un mes para otro, literal, de Venezuela a Irán. Sinceramente, yo creo que faltó un poquito de previsión a largo plazo.
Y sobre todo, porque ahora yo no veo, claro, sí, yo estoy siempre suponiendo que el objetivo de Máximas es cambiar el régimen, no solo por el tema de al final de controlar también con qué aliados se puede mover China, sino por el tema de tener a China mucho más al alcance. Con un régimen favorable, tú puedes meter una base aérea en Irán, por ejemplo. muy cerquita de China, que tus cazas puedan atacar China y volver. Claro, son unas ventajas que tiene un cambio de régimen. Pero dentro de eso yo creo que les faltó tener un poquito más de longitud de miras, es decir, de vamos a esperar un poquito más, vamos a planear un poquito más, porque ahora lo llevo mencionado bastante. Si el objetivo era cambiar el régimen, tienen que sacarse algo debajo de la manga porque así no va a caer el régimen. O sea, Claro, haciendo pero... estas campañas de bombardeos Hmm, pueden aguantar, yo sí. diría que prácticamente indefinidamente. O hay boots on the ground de alguna manera, o no sé. Por eso te decía yo que a mí me resultaba muy extraño que se metieran en ese jardín. Es decir, yo no te... yo creo que probablemente la respuesta esté en el término medio, ¿vale? Entre la teoría de la falacia del gran diseño Sí. o que simplemente sea... Porque, a ver, sí que obviamente el factor humano y el error humano están ahí, ¿no? Evidentemente. Pero aquí ya roza la negligencia. Es decir, tú como militar lo sabes mejor que yo. Es decir, al principio... si tú tienes un control de información que te viene por Huming, por tal, de todas las capacidades reales del país, y yo creo que seguramente la tenían, por lo menos las capacidades las conocían, y a pesar de eso, conscientemente te metes en ese jardín, solamente por error, porque estás subestimando las capacidades que conoces del enemigo. Me parece una Bueno, decisión a nivel militar un poco extraña, ¿no? Ha, Pero, vamos, no ha sé, pasado ahí pregunto. ha pasado otras veces en la historia, ¿eh? Pero quiero decir que al final yo también los primeros días de operación pensaba que íbamos a ver más operaciones de alto impacto del estilo de asesinar a grandes líderes, porque hablaba de esto, de la infiltración que tenía Israel y entonces, claro, te meten, yo qué sé, en 5 días consecutivos se cargan a 5 líderes distintos. Y ahí sí que ya puede empezar a haber grandes mandatarios, altos gerifaltes que digan, hostia, pues a lo mejor Claro, a mí no me interesa que me maten. claro. Pero no lo vimos. Vimos No. a Ali Khamenei y luego vimos, sí, algunas operaciones de menor calado. Pero claro, es que solo De, con los de- bombardeos de no. hecho, de hecho, Israel lo hizo en junio. En junio del 25, cuando Israel Sí, atacó, sí, joder, sí. Israel descabezó la cúpula militar iraní en 2 golpes. 2 veces prácticamente. De hecho, mataron a uno de los, creo que era el general de la Guardia Islámica, en la habitación. Sí, O sí. sea, le metieron un Hellfire de estos de cuchillas, Sí, el sí. R9X, Ujú. en la habitación donde estaba. Así Entonces, es. claro, eso fue uno de los factores que me llevó a decir, van a matar a Ali Khamenei y lo van a matar en cualquier momento. De hecho, a los Claro. 3 días lo mataron. Sí, literalmente. Pero, Sí, sí, pero sí. claro, después dije, va a haber una serie de operaciones de este impacto en los próximos días y no las hubo. Y ahí, Pues claro, eso, me quedé un poco frío de decir, pues entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vais a sacar estos de aquí? justo lo que me pasó a mí, digo, se han metido en un jardín que no tiene sentido, pudiendo, pues como bien hemos señalado, es decir, pudiendo hacer lo que hizo Israel en su día, operaciones más quirúrgicas, más de coger y decir, pues me llevo por delante a este tío, las key person que hay de la Guardia Islámica Revolucionaria, que las conocen, que las saben, Sí, nombre y por apellido, supuesto. dónde viven y tal, me las quito del medio y es como, ya ahí que el régimen caería, pero por una cuestión de mera supervivencia de sus líderes, es decir, ¿quién va a querer ocupar el puesto de un tío? Pues es imposible, claro. Claro, o podría haber por lo menos un nuevo foco, a lo mejor una facción de que se mostrase más Dispuesta a negociar, por ejemplo. dispuesta a negociar. Por otro lado, podrían apoyar movimientos kurdos del norte del país armados, o sea, generar Un Delsi iraní, efectivamente un elsi iraní, protestas, claro. psyops para aumentar las protestas, incluso armar a los protestantes. O sea, podrían haber hecho ahí una amalgama de presión máxima desde dentro y desde fuera, pero se han quedado ahí como a Exacto. medio camino, tío. Exacto. Por eso es lo que yo acabé, a lo mejor en peco de falacia de gran diseño, pero yo acabé pensando en esto porque dije, a ver, vamos a volver a los orígenes. ¿Qué es lo que hace? Pues yo siempre que veo a Estados Unidos o a Donald Trump actuar, siempre intento hacer lo mismo. Digo, a ver, vamos a centrarnos en su objetivo final de máximo. ¿Qué es eso? Contener a China. Vale, a partir de ahí, ¿cómo podemos encajar esa contención de China con lo que está pasando?
Y ahí a partir de ahí construyo mi lógica. Es cierto que he podido pecar a lo mejor en eso, pero también es cierto que si no es eso, estoy un poco perdido, porque si no estamos intentando controlar el precio del mercado, si tampoco estamos intentando, como parece, porque, o al menos como tú bien has señalado, no, por los pasos que están dando, no parece tampoco que estén intentando controlar al régimen o poner un régimen, que sería lo perfecto, ¿eh? Oye, si Claro. consigue los dos objetivos, imagínate si consigue los dos objetivos. Cambiar, crear una nueva Israel en lo que hoy es Irán, es decir, tener a Israel y a Irán controlando toda la zona y encima un gobierno iraní que te puede favorecer para, como tú bien señalas, hacer operaciones en China y al mismo tiempo controlar el mercado del petróleo. O sea, sería lo ideal para Estados Unidos, lo ideal. Y las acciones que hacen no van tendentes a esta dirección. Y como tú bien has señalado, descartando el factor de que sean estúpidos, pues lo único que nos queda es que no están, el objetivo es a lo mejor simplemente, o han descartado, puede que quizás inicialmente el objetivo fuera el que estamos diciendo, Sí, objetivo doble, sí. y a lo mejor viendo que el objetivo de derrocar a Irán o poner ahí un gobierno no lo ven posible y han dicho vámonos a la opción de dejar aquello hecho unos zorros para intentar hacer ese lobby con Rusia, porque claro, Rusia también tiene otra cosa y otro punto importante que también era por la que yo veía mi teoría, ¿no? Es decir, ese alejamiento paulatino de Donald Trump y de Estados Unidos de Europa y ese acercamiento muy poquito a poco a Rusia, yo lo enmarcaba dentro con la opción oye, si tú quieres, por ejemplo, como tú ya señalabas con lo de las bases en Irán, si tú en un futuro, a futuro, porque ya sabes que Estados Unidos está metido en una trampa de Tucídides con China bestial, es decir, eso ambos, la trampa de Tucídides, sabes que este pensamiento de un filósofo griego que decía que cuando dos superpotencias coexisten en el mismo tiempo y tal, están abocadas al enfrentamiento más tarde o más temprano. Y los dos, China y Estados Unidos, creo que son conscientes de que están en esa trampa de Tucídides. Entonces, ya pensando en el largo plazo, si yo fuera militar y pensara, si yo necesito un aliado para ese futuro o hipotético enfrentamiento casi, como decía, apocalíptico con China, si yo tuviera que plantearme esa opción, ¿quién prefiero a mi lado? En una hipotética, un hipotético aliado, quizás no directamente militar, ¿a quién prefiero a mi lado? Un país como Rusia, que realmente Rusia lo único que necesita para volver a ser una potencia es dinero, porque ahora mismo lo que le pasa a Rusia es que tiene el PIB de Italia y bueno, realmente tiene un complejo industrial militar potente, pero no le falla la economía. Pero la población rusa, la mentalidad rusa, todo eso está completamente orientado. Además, de hecho, yo estoy en la doctrina de que nunca no existe la guerra ni la paz, existe el conflicto permanente. Ellos están en conflicto permanente con Occidente.